La Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social de la Universidad de Cartagena tiene adscrito el Centro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Es el centro que tiene la universidad para apoyar todo el uso didáctico de las tecnologías. Este centro se soporta en las definiciones que el mismo Ministerio de Educación Nacional ha hablado en torno a la educación virtual. Se hablan de dimensiones. Las dimensiones son como los elementos que conforman todo el desarrollo de un programa que tiene o está orientado a la educación a través del uso de tecnologías. Principalmente están estos cuatro como mínimo. Se habla de un quinto que es la creatividad o la creación en torno a como un eje articulador de esas cuatro dimensiones, pero los básicos son estos. Entonces, el Centro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se enmarca en estas cuatro dimensiones. En gestión se trabajan todo lo que corresponde a la gestión de los diversos proyectos que desde el centro se manejan. Esos proyectos pueden ser proyectos de investigación, pueden ser proyectos a nivel de formación, tiene que ver con lo pedagógico, pueden ser proyectos de extensión, como lo dice la misma universidad, y pueden ser proyectos de proyección social. Entonces, los diversos proyectos se gestionan dependiendo a quién o dónde el CETI como tal va a concursar o a qué convocatoria va a suscribirse o en el marco de qué convenio va a trabajar. Entonces, es la dimensión como organizacional de todo el Centro de Tecnologías. La otra dimensión muy importante es la dimensión que corresponde al área de pedagogía. Como vamos a trabajar las tecnologías y el uso didáctico de las tecnologías, esa dimensión es muy importante, porque es donde se desarrollan los lineamientos para el uso de los recursos digitales, para el uso de los canales de comunicación, para el uso de las diversas tecnologías que van surgiendo día a día. Entonces se le da un tratamiento desde lo pedagógico. En investigación, por ejemplo, se miran en los proyectos de aula cómo a través de ellos se hace el uso de los recursos digitales. Por ejemplo, en el marco de la maestría en recursos digitales aplicados a la educación, allí se hace un estudio pedagógico del uso de los recursos digitales cuando se diseña un proyecto de aula. El otro elemento importante es lo comunicativo. Es un elemento o una dimensión transversal porque lo comunicativo está articulado con cada una de las demás dimensiones. Aquí hablamos de lo comunicativo refiriéndonos a los canales tecnológicos o a los canales de comunicación que hay a través de las tecnologías o de las nuevas tecnologías. Entonces ahí hablamos también de la manera cómo vamos a trabajar la parte comunicativa entre los diferentes actores que hacen parte de un programa de educación virtual. Y la investigación, pues es un eje muy importante porque allí se comienzan a mirar qué tan válidas son las estrategias que se proponen cuando se diseñan recursos digitales, qué tan pertinentes son un recurso, en qué campo, en qué grupo poblacional, en qué contexto, bajo qué circunstancias se podría aplicar. Cada recurso digital va más allá de simplemente el diseño a nivel ingenieril. La idea es que haya una investigación en torno en qué contextos y cuál es la mejor forma de utilizarlo, dependiendo de qué rama en la educación pues se va a hacer uso del elemento, del recurso didáctico como tal. Esto nos conlleva a hablar entonces un poco más en qué ángulo se hace investigación y cómo todas las dimensiones se ven de una manera u otra correlacionadas. De acuerdo a lo anterior, entonces, ¿cómo miramos las dimensiones y cómo se correlacionan? Entonces aquí podríamos mirar en este gráfico la dimensión tecnológica, cómo la podemos representar gráficamente, la de gestión, la comunicativa y la pedagógica. Aquí que hay que resaltar que entonces estas dimensiones se van solapando y se van articulando de una u otra forma. Por ejemplo, si notamos toda esta región,
en todas estas regiones donde se hace investigación. Por ejemplo, lo tecnológico con lo comunicativo en un ambiente pedagógico. Entonces, los canales de comunicación tecnológicos, desde la dimensión pedagógica, cómo se analizan, por ejemplo, para enfrentar un contexto muy particular, para enfrentar, por ejemplo, una población con una necesidad educativa especial. Entonces, ¿qué elementos a nivel tecnológico y qué recursos de comunicación de acuerdo a esos elementos tecnológicos yo podría emplear desde un proyecto de aula, que es visto desde la pedagogía? Entonces, aquí es donde yo hago investigación, en estas regiones donde yo comienzo a hacer investigación. Y si voy más allá, entonces, por ejemplo, ¿cómo yo gestiono, si hablamos desde la dimensión de gestión, cómo yo gestiono recursos tecnológicos para apoyar procesos de necesidades educativas especiales? Entonces, todas las dimensiones, ¿en qué momento se correlacionan? Cuando hay investigación. O sea, la investigación es un elemento que de una u otra manera articula las demás dimensiones. Entonces, cuando hay investigación y hay resultados de investigación, entonces ya podemos decir los recursos digitales, bajo qué circunstancias son bueno aplicarlos o no aplicarlos. Entonces, la investigación es la que me va a decir a mí cómo yo puedo gestionar esos recursos tecnológicos desde la pedagogía para poder diseñar un proyecto de aula que, haciendo uso de los recursos digitales, pueda elevar la calidad educativa en un contexto determinado. Entonces, por eso es muy importante que a nivel de un proyecto de educación virtual se tengan presentes las dimensiones. ¿Qué dimensiones y qué elementos de cada una de las dimensiones van a estar presentes dentro del proyecto? Entonces, ya que vimos cómo se relacionan las dimensiones, entendemos entonces el CETIC, las funciones del CETIC. Las funciones del Centro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es mirar cómo se articulan cada una de las dimensiones para un proyecto educativo. En este caso muy particular, en el marco del programa que estamos trabajando, la idea es diseñar proyectos de aula que hagan uso de recursos digitales de acuerdo al contexto, de acuerdo a las posibilidades de los estudiantes, de acuerdo a las posibilidades del contexto, de acuerdo a las posibilidades tecnológicas. Es decir, dependiendo de las posibilidades tecnológicas se diseñan los ambientes, y esos ambientes pues hacen uso de esos recursos digitales. Y si nosotros eso lo organizamos muy juiciosamente, podemos hacer investigación que posteriormente podrá ser utilizada en otro contexto o podrá ser referenciada desde otro contexto, y podremos hablar de la eficiencia de cada uno de los canales de comunicación que tuvimos en el proyecto de aula que diseñamos. Podemos hablar de las estrategias más eficientes para utilizar los recursos digitales en ese proyecto de aula, y podemos dar elementos de cómo gestionar los recursos tecnológicos para poder ser eficientes en ese proyecto de aula. Entonces, por eso es muy importante comprender que un proyecto de aula se mira desde cada una de las dimensiones, y comprender que una de las funciones del Centro de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de la Universidad de Cartagena es articular cada una de estas dimensiones en un proyecto.